Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémico borrador de decreto sobre inversiones. Los fondos privados de pensiones alertan por un proyecto del Ministerio de Hacienda que limitaría sus inversiones en el extranjero. Advierten que se afectarían los ahorros de millones de trabajadores colombianos. En segundos hablaremos con Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Las novedades del Banco Nu Colombia. El Banco Digital lanzó 3 nuevos productos para permitir el acceso de millones de personas más a los servicios financieros. En minutos les contaremos cuáles son y qué tan atractivos resultan. Se redujo el fraude digital. En los últimos años, los intentos de fraude financiero cayeron a la mitad. Les contaremos detalles sobre el informe presentado hoy por TransUnion. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los fondos privados de pensiones y de una alerta que generó un anuncio del Gobierno Nacional en el sentido de alistar un decreto que se aprobaría próximamente, pero que además limitaría las inversiones en el extranjero de los fondos privados de pensiones. Saludo al doctor Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Doctor Velasco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias Henry por tenerme acá. El borrador de decreto todavía no se conoce, no se sabe, digamos, ningún texto hasta ahora por lo que sabemos, pero por lo que ustedes sí han conocido de información, ¿cuál podría ser esa pretensión exactamente del Ministerio de Hacienda y que ha generado esas preocupaciones en las AFP? Sí, Henry, la semana pasada en un foro de Asofiduciarias, la directora de la URF, Mónica Higuera, compartió con el auditorio que el Gobierno Nacional pretendía proyectar un decreto para comentarios inicialmente del público en general, que tenía esa visión de limitar la exposición de los fondos de pensiones en el extranjero, sus inversiones en el extranjero. Recordemos que hace varios meses el Gobierno Nacional viene a través de elocuciones del presidente de la República, hablando sobre esa idea y pues a nosotros nos preocupa y queremos alertar a la ciudadanía porque pues menor diversificación, menor posibilidad de diversificación implica necesariamente menos rentabilidad y esto podría afectar las pensiones de los colombianos. Me gustaría, doctor, explicarle un poquito más a los colombianos cómo es que hacen los fondos privados de pensiones para poder coger esos ahorros de las pensiones, esos aportes a las pensiones que hacen todos los colombianos afiliados a los fondos privados. Ustedes invierten en Colombia y en el extranjero en diferentes instrumentos y eso es lo que ayuda a que se incremente precisamente ese saldo pensional. Entonces ustedes invierten no solamente en Colombia, también lo hacen, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York. Sí, los fondos de pensiones reciben las cotizaciones que según la ley 100, que es la ley pensional actual, todos los empleados debemos hacer al sistema pensional. Entonces, los colombianos elegimos en qué fondo de pensiones queremos hacer nuestras cotizaciones y si elegimos un fondo privado, los fondos privados lo que hacen es administrar ese ahorro sujetos a la regulación que impone la ley y la reglamentación. Esta reglamentación ha sido amplia en términos de diversificación. ¿Eso qué quiere decir? Lo que las mamás nos enseñaron desde niños, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Entonces, la regulación ha permitido invertir en Colombia, en renta fija, en renta variable, en fondos de capital privado, en inversiones alternativas, pero de igual forma ha permitido invertir en todos estos tipos de instrumentos en el extranjero. Y haciendo uso de esa posibilidad de diversificación, los fondos privados han multiplicado de forma muy importante los recursos de ahorro de los colombianos. Y la preocupación que tenemos es que si se restringe esa diversificación, esa posibilidad de diversificación, pues obtener las mismas rentabilidades que han sido extraordinarias, calificadas por la OCDE como las más exitosas de todos los países de la OCDE durante varios años sucesivos, pues van a verse afectadas y con esto las pensiones de los colombianos hacia el futuro, pero también las cuentas fiscales y el pasivo pensional.
Claro, pues pongamos otro ejemplo, expliquemos otro aspecto, doctor, para que la gente todavía entienda mucho más la importancia de este tema de las inversiones de ustedes tanto en Colombia como en el extranjero. Y es que cuando yo, como Sí. afiliado a un fondo privado de pensiones, entro y miro mi saldo hoy, supongamos yo encuentro que tengo ya ahí 320 millones de pesos, pero probablemente esos 320 millones de pesos no es que yo los haya aportado todos, mucha parte de eso es lo que ustedes han generado de rentabilidad. ¿Es así? ¿Qué tanta rentabilidad se ha generado gracias a esas inversiones sobre lo que yo realmente he aportado? Bien, le doy dos datos. De los 500 billones de pesos que nosotros tenemos en la administración en este momento, 370 se han generado de las rentabilidades y solamente 130 son de los aportes de los trabajadores colombianos. Otro dato, si hubiéramos tenido 100 millones de pesos o mejor, 1 millón de pesos invertido en enero del 2015, eh, y hoy en día ese millón de pesos vale 2.380.000 pesos. Pero si hubiéramos tenido la restricción de solamente invertir en títulos locales, eso no sería 2.380.000 pesos, sino que sería 1.490.000 pesos. Entonces, esas dos piezas de información le dan alguna idea a las personas que nos están viendo de lo importante que es la diversificación. Porque cuando uno tiene opciones, pues puede elegir. Y cuando un mercado le va mal, pues entonces los fondos que tienen administradores profesionales, gestores profesionales, pues se mueven hacia otro activo, en otra jurisdicción, en otro país, en otra moneda, en otros plazos, de otras características y protegen al inversionista, que en este caso son los trabajadores colombianos. Esos 500 billones pertenecen a los trabajadores colombianos, eh, para que sus inversiones crezcan. Claro, y entonces lo que deducimos es la gran mayoría de la plata que yo tengo en este momento, según el saldo que me aparece en el fondo, proviene no de lo que yo aporté, sino de la rentabilidad que se ha generado. Si se aprobara este decreto, entonces pasaría todo lo contrario. Los saldos se podrían reducir en la medida en que ya la rentabilidad no va a ser tan alta como lo está haciendo hoy gracias a esa diversificación de las inversiones. Tal cual, el contrafactual sería muy probablemente que los fondos dejan de crecer al ritmo que lo han venido haciendo. En los últimos 25 años nosotros hemos tenido rentabilidad que le ofrecemos a nuestros afiliados del 7% por encima de la inflación, promedio todos los años. Entonces, sin la posibilidad de poder invertir en las diferentes herramientas que tenemos hoy en día, pues esos fondos crecerán menos y con ello pues las pensiones tendrán que ser menos, pero lo más grave tal vez es el pasivo pensional de Colombia, o sea, la deuda que tiene la nación con los pensionados futuros, pues va a aumentar porque los beneficios siguen exactamente iguales, pero el monto de lo que va a haber para pagar pues va a ser menor. Claro, alguien podría decir que invertir en Colombia también es muy bueno porque la bolsa de valores este año ciertamente ha crecido como un 37% aproximadamente en los meses que van corridos de este año, pero eso es este año. Otros años ha decaído muchísimo la bolsa de valores de Colombia y ahí es donde uno podría sentir el totazo. Doctor Velasco, en caso de que pasara eso, limitaran las inversiones en el extranjero, ¿cuánta gente se vería afectada en sus saldos pensionales? ¿Cuántos están afiliados hoy día a los fondos privados? Pues nosotros administramos recursos de cerca de 20 millones de colombianos, Henry. Entonces, realmente esto es un tema que afecta a la mayor parte de la ciudadanía, dado que esos 20 millones de colombianos pues son la población trabajadora que en algún momento cotizó a los fondos privados, y que por supuesto tiene familias, y entonces la población afectada pues sería mucho más. Entonces es realmente una alerta para que entre todos protejamos y convenzamos al gobierno de que es mejor tener los huevos en diferentes canastas, porque a veces unas canastas pues son mejores. Por ejemplo, en este año la Bolsa de Valores ha sido una excelente inversión y por lo tanto los fondos hemos estado invirtiendo de acuerdo a los límites que también tenemos en la Bolsa de Valores aquí en Colombia. Pero otros años, por ejemplo, cuando la tasa de cambio nominal sube, pues es mejor tener la plata invertida en otras jurisdicciones. El monto que nosotros tenemos invertido
en el extranjero llega a cerca del 50% del total de los recursos de los fondos, pero no es tanto por las inversiones que hayamos hecho nosotros o que porque estemos invirtiendo mucho de los recursos afuera, es porque la depreciación, la devaluación de la moneda y la rentabilidad de esas inversiones ha hecho que la participación del capital invertido afuera sea más relativa a la del capital invertido en Colombia. Dicho eso, los fondos siempre estamos pendientes de qué inversiones son rentables y buenas para los colombianos en Colombia, porque queremos invertir en Colombia y hemos sido los socios de todos los sectores productivos que han querido demandar fondos de los fondos de pensiones, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, inversiones en hidrocarburos, en gas, en energía eólica, en energía solar, en energías pues más contemporáneas, canales de distribución, de generación de energía. La realidad, proyectos de vivienda, proyectos de edificaciones, oficinas. La realidad es que tenemos invertido en todos los sectores productivos, y si no invertimos más en Colombia, Henry, es porque las oportunidades de rentabilidad para los colombianos, para los trabajadores colombianos, pues no son tan buenas, y nos toca entonces buscar esas rentabilidades en otras jurisdicciones, que es yo creo que a lo que todos queremos y tenemos derecho. Claro, además hay quienes ya están pensando que con todas las afugias fiscales que está teniendo el gobierno nacional, de pronto quieren obligar a los fondos privados a que inviertan solamente en Colombia, porque precisamente invertir sería no solamente en la bolsa, sino también en todos esos títulos, test de tesorería, bonos, etcétera, del gobierno nacional. Luego tal vez se va a volver también una forma del gobierno mismo financiarse con la plata de todos los trabajadores afiliados a las AFPs. Sí, pero sin embargo, ahí, por ejemplo, hay unos límites de ley que no pueden ser modificados vía decreto. Nosotros tenemos unos límites del 50% del total de los activos administrados que podemos invertir en títulos del gobierno, y nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por mantenernos más o menos entre el 35 y el 36. Si usted observa históricamente, por más que el saldo administrado aumenta, los fondos de pensiones han continuado comprando TES del gobierno, y la realidad es que no compramos más TES del gobierno para tener un balance, para no poner todos los huevos en la misma canasta, y buscar siempre un equilibrio entre la rentabilidad, el riesgo y la liquidez que se necesita para cumplirle a los trabajadores formales colombianos que han confiado en los fondos de pensiones. Pues ojalá entonces el gobierno nacional atienda esas preocupaciones de ustedes, esos razonamientos, antes de eventualmente expedir ese decreto y dejarlo en firme. Doctor Velasco, gracias por estar en Signo Pesos. Henry, mil gracias por la oportunidad de explicar en extensión estos temas que a veces son complicados, pero la alerta es porque realmente sentimos que podríamos estar pensando más bien en otras cosas para mejorar el ahorro de los colombianos, y nos preocupa mucho que se generen estas restricciones. La movida empresarial de hoy la hace el banco Nu Colombia, el banco digital creado en Brasil y dirigido por el colombiano David Vélez. Para explicar los anuncios que acaban de hacer, saludo a mi compañera Luisa Polo, quien estuvo allí en la rueda de prensa tomando atenta nota de estas noticias para todos los colombianos. Luisa, bienvenida. Henry, buenas noches, y a todas las personas conectadas con Signo Pesos. Varios anuncios que, lo que dice Nu, busca democratizar el acceso al crédito de los colombianos, porque dieron este dato, Henry: 30 millones de colombianos no acceden a créditos en el país, y teniendo en cuenta esa cifra tan preocupante, decidieron lanzar estos nuevos productos, y le voy a nombrar el primero, que se llama la tarjeta morada Abre Caminos, que lo que busca es que cualquier colombiano que no tenga historial crediticio pero quiera acceder a esta tarjeta de crédito lo pueda hacer, pero tiene que tener en cuenta algo, y lo que quieren es también ampliar a la educación financiera. Debe tener una cajita de ahorro, y de acuerdo a la plata que tenga en esa cajita de ahorro, ese es el monto que le van a dar en la tarjeta de crédito. Si usted tiene 100.000 pesos en esa cajita de ahorro, ese es el monto que le van a dar en su tarjeta de crédito. Y quiero invitarlos para que escuchemos a Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, quien explicó en detalle cómo va a funcionar esta tarjeta morada. Está diseñada para personas que no tienen historial crediticio, y esas personas que no tienen historial crediticio quedan envueltas como en un círculo vicioso. No tengo historial crediticio, entonces nadie me presta, pero como nadie me presta, pues nunca voy a construir historial crediticio. Entonces es pensada para esta población.
Esta es una tarjeta muy especial que tiene dos características particulares. La primera es que el cliente puede escoger el cupo que quiere a través de una cajita de respaldo y ya les muestro gráficamente cómo va a funcionar. Y la segunda es que la experiencia de este producto viene con unas misiones, porque cuando estamos creando un producto para todas las personas, incluso para las que no tienen historial crediticio, un objetivo fundamental del producto es que las personas aprendan a manejarlo responsablemente y que tengan un acercamiento responsable con el crédito. Luisa, no todos quieren tarjeta de crédito, algunos también quieren es financiación. ¿Hablaron también de algún producto en ese sentido? Sí, señor, son dos nuevas líneas de crédito. Ustedes ven aquí préstamos NU, un préstamo ligero NU, que es un crédito de bajo monto desde 100.000 pesos hasta 5 millones de pesos, entre 1 a 48 cuotas. Y la otra opción es préstamo personal NU, crédito de libre inversión hasta 45 millones de pesos, entre 1 a 60 cuotas. Y lo que busca esto también es que la gente, de acuerdo a su comportamiento de pago, pues le puedan ampliar el historial crediticio y así acceder a más créditos. Escuchemos lo que dijo Marcela Torres. Tenemos el préstamo personal NU hasta 45 millones de pesos a tasa de usura de préstamos de consumo que están 24 larguito este mes. Eso cambia todos los meses, por supuesto. Y el préstamo ligero NU, que es más para emergencias, es como un microcrédito de 5 millones a la tasa de usura, que para este mes está en 64% más o menos. Pero va a variar, las tasas varían con la tasa de usura mes a mes. Luisa, allí en este evento, en esta rueda de prensa de lanzamiento de nuevos productos, estuvo David Vélez, precisamente el fundador y CEO de Nubank. ¿Qué dijo él sobre esta apuesta aquí en Colombia? Porque están ciertamente ampliando mucho los servicios. Sí, Henry, justamente le preguntamos, bueno, ¿por qué Nu le está apostando a estas líneas de crédito con muy buenos montos, tarjeta de créditos, para personas que se pueden decir son de alto riesgo porque no tienen un historial crediticio o no tienen como ese movimiento a través de los bancos? Pues dijo David Vélez, le estamos apostando a esto como lo hicimos en Brasil, como también se está haciendo en México, para llegar y ampliar ese acceso al crédito en nuestro país y que más personas puedan acceder a esto. Escuchemos lo que dijo David Vélez. Estamos en el negocio de tomar riesgo como institución, pero hacerlo de una forma bastante inteligente, con acceso a bastante información, con sistemas y procesos que nos crean bastante resiliencia, prestar dineros en mercados emergentes como Brasil, México y Colombia, que tienen crisis económicas cada 2 años. En Brasil hemos visto 5 recesiones desde que lanzamos la empresa. Vimos la peor recesión en 100 años en Brasil, donde el país tuvo un decrecimiento del 7% del PIB en un año. Hemos visto impeachments, hemos visto escándalos de corrupción, hemos visto todo tipo de cosas. Entonces, estamos preparados para navegar, viniendo de este tipo de mercados emergentes, estamos preparados para crecer y entender riesgo y tomarlo de una forma que es bastante disciplinada y bastante moderada. Precisamente por eso llegamos a puntos donde desafortunadamente en Colombia no podemos aprobar más de 15% de los clientes que nos piden tarjeta de crédito. Ojalá pudiéramos aprobar 30, 40, 50, porque para ese otro 85% de la gente no hay suficiente información para poder tomar un riesgo bien pensado. Y por eso es que pensamos activamente cómo aumentar ese porcentaje vía otros productos, como este producto que estamos lanzando hoy, donde le permite a la persona que nos demuestre que tiene la capacidad de tener crédito responsablemente con un depósito para ir eventualmente consiguiendo información y poder darle más acceso a crédito o pagando algún tipo de comisión o alguna otra forma. Entonces, es una combinación de producto y de metodología y sistemas e infraestructura detrás bastante sofisticados, donde utilizamos mucha información para poder tomar ese tipo de riesgos. Henry también habló del pago de sistemas inmediatos que ya se está implementando en Colombia breve y por qué es tan importante que haya una trazabilidad de todas las personas que giran dinero, transfieren o en un negocio pequeño, en caso de la informalidad, recibe dinero. Dice David Vélez que esto ayudaría a que Colombia tenga una estructura más fortalecida, tener una trazabilidad de estos pequeños negocios, cuánta plata reciben. Conocer al cliente, saber sí. cómo... Y además abrir caminos, como la tarjeta abre caminos, para que estos pequeños negocios puedan crecer, puedan formalizarse. Esto dijo frente a esto. Hablando de la parte de inclusión financiera, se pone a pensar, por ejemplo, en el vendedor de perros calientes de la esquina. Cuando recibe efectivo, esa transacción
no es grabada en ningún tipo, en ningún lado. Puede ser que el vendedor esté vendiendo 100 perros calientes por día y esté generando muy buena rentabilidad, pero esa persona va al banco para comprar otro carro de perros calientes y el banco le dice, pruébeme. Y esa persona le dice, no tengo cómo probarle, todo es efectivo. Si eso se ha hecho digitalmente, ese vendedor de perros calientes puede ir al banco y le dice, vea lo que estoy generando, deme un préstamo para tener dos carros de perros calientes. Entonces hay una gran oportunidad en la forma que muchas de esas transacciones en la economía que son informales se formalizan y se digitalizan para la institución financiera poder dar crédito y poder dar un acceso mayor en términos de acceso al crédito. Luisa, pues lo que está buscando Nu en Colombia es precisamente aumentar la inclusión financiera, aumentar las personas que a pesar de tener un alto riesgo, como usted lo mencionaba ahora, un alto riesgo crediticio para los bancos, pues no pueden todavía acceder a ningún producto. Y la tasa de interés es uno de los temas que serían claves si se quiere aumentar, llegarle a esas personas con un mayor riesgo financiero, mayor riesgo crediticio. ¿Qué dijeron acerca de este tema de las tasas de interés? Sí, mencionó David Vélez que la tasa de usura tiene un muy buen propósito en el país, pero se ha convertido, puede decirse, en una barrera para que las personas puedan acceder a esta inclusión financiera, puedan solicitar un crédito. Dice él que por eso justamente han diseñado todas estas alternativas, se sentaron a ver, porque esto depende ya, esto es nacional, entonces no depende tanto de ellos, pero se sentaron a diseñar este tipo de productos para poder llegar a más personas en el territorio nacional. Mire este dato que también dieron, dice que la compañía ha incluido a 31 millones de personas en el sistema financiero a nivel mundial, es decir, en los países donde están presentes. Claro, es que solo en Brasil tienen más de 100 millones de clientes. Usted que estuvo allá y se dio cuenta cómo funciona. Y aquí en Colombia ya tienen más de 2 millones, sí señora. Entonces quieren llegar a más personas y se refirió puntualmente a la tasa de usura. Creemos que tasa de usura es una de esas políticas públicas que tienen muy buenas intenciones. Viene de un lugar de muy buenas intenciones donde la gente no debería pagar una tasa, pero termina hiriendo especialmente a la gente que está tratando de ayudar. Porque viene de un lugar, decimos, la gente no debería pagar tasas de interés tan altas, entonces vamos a poner un techo de tasa de interés. Muy bonito. ¿Qué termina pasando? Que gran parte de la población no termina recibiendo crédito de los bancos no pueden precificar el riesgo. Hay mucha gente que entra, pide un crédito al banco y el banco le dice no tengo historial crediticio y no te puedo dar un crédito, la respuesta es no. Entonces esos 30 millones de personas terminan yendo al gota a gota y ahí sí la tasa de usura de nada sirve, termina creando un mercado informal, un mercado negro donde no hay regulación, donde no hay protección para el consumidor y terminan yendo a un gota a gota que, olvides la tasa de usura, termina cobrando 500, 1000% de tasa de interés. El razonamiento parece muy lógico. Si una persona no es tan buena paga, los bancos le han cerrado la puerta, pues la idea de Nu sería, le presto a una tasa un poquito superior a la tasa de usura, que es la barrera que hoy existe, pero le presto. De manera que puede ser una buena fórmula. Entiendo que en algunos países ya han eliminado precisamente la tasa de usura porque se convierte, como ellos lo dicen, en una barrera para poderle prestar a mucha más gente. Sí, él dijo justamente eso, queremos competencia, queremos que haya muchas opciones en el mercado para que la gente tenga de dónde escoger. Y Henry, muchos ya para cerrar se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo accedo a estas opciones? Pues todo es digital a través de la página de Nu, a través de la aplicación, donde podrán o solicitar esta tarjeta de crédito con las condiciones que les comentábamos o estos préstamos que inicialmente aplican son para las personas que tengan cuenta de ahorro ya con Nu. Y usted hablaba de la tasa, pues para este crédito ligero es una tasa de interés máxima del 64,35% efectivo anual y para la otra opción personal Nu, préstamos personal Nu, es una tasa de 24,36% efectivo anual. Todo lo hacen de manera digital para poder acceder a estas nuevas opciones. Pues bueno, muy interesante, Luisa, son nuevas opciones para todos los colombianos desde el servicio financiero. Muchas gracias por compartirnos la información que anunciaron en las últimas horas. Y la invito, Luisa, a que hablemos de otra buena noticia porque, mire, la compañía TransUnion reveló un nuevo informe sobre el fraude digital, el cual dice viene cayendo en Colombia. En los últimos 3 años se redujo casi a la mitad. Los detalles de este reporte nos los explica Diana Martínez, directora de Soluciones al Fraude en esta entidad.
Los canales más utilizados por los estafadores para atacar a los colombianos con fraude digital fueron los mensajes de texto y las llamadas telefónicas. Estas tendencias resaltan la creciente necesidad de contar con estrategias sólidas de verificación de identidad y prevención del fraude, desde las primeras etapas de la interacción digital. Las estrategias de prevención deben poner al consumidor en el centro, enfatizando en la protección de la información personal y las credenciales. Aunque en tasa de participación el sector más afectado es gobierno, con un 9%, el comportamiento de intentos de fraude cayó en este renglón un 47%. Otras actividades con estadísticas favorables fueron los juegos de azar, videojuegos y comunidades, con disminuciones de 96, 90 y 84% respectivamente. La otra cara de la moneda, es decir, los mayores crecimientos en intentos de fraude fueron para los sectores del comercio minorista, seguros y telecomunicaciones, con porcentajes de aumento de 84, 53 y 18% respectivamente. Nuestro más reciente reporte TransUnion estableció que se redujeron a la mitad los intentos de fraude digital en Colombia en los últimos 2 años. Con corte a junio, los intentos de fraude en línea cayeron desde 4,3% en 2022 a 2,3% en este 2025. Las cifras de Colombia en estos temas de fraude digital están por debajo de la media del resto de Latinoamérica, que presentó una tasa de 2,8%, así como de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, donde se registró una tasa global del 3,8%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La icónica marca colombiana Ramo cumple 75 años. Por esta conmemoración obtuvo la certificación Icontec Platino en sostenibilidad. Además, selló una alianza con Amazon Web Services para ofrecer 75.000 capacitaciones gratuitas en inteligencia artificial y desarrollo de videojuegos en nuestro país. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.